Enorme. Mira esta cosa Hasta el hermosa. cambio de año no paramos. Ana, 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 Ana. ¿Por qué no me contaste nada? ¿Salís, pa? ¿Qué? Salgo. ¿Tomás? No, no me dejan. Me preocupa. ¿A vos no? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Que esté creciendo o que no te cuente? Con tu papá lo dejábamos libres a esta edad. 4, 5. Tengo que discutir acá cuáles son los límites que yo le pongo a mi hija. ¿Con todos ustedes? Hoy vamos a hablar de la película Los Sonámbulos. Es una historia de un encuentro familiar, un encuentro de Año Nuevo, que se enfoca en dos personajes principales, Luisa y Ana, madre e hija, que están en dos puntos muy diferentes de su vida, en dos puntos de inflexión se podría decir. Está Ana, que está pasando de su infancia, adolescencia, a el rol del ser mujer, ¿no? Con su curiosidad y preguntas sobre su cuerpo, deseos y sobre todo una necesidad de libertad, ¿no? Y de liberarse del nido familiar. Y Luisa, la madre, que también tiene su propia crisis, ¿no? O sea, está como empezando a cuestionar todo, su matrimonio, la familia, la profesión y sobre todo su vínculo con Ana. Cómo dejarla crecer, darle libertad y cuidarla al mismo tiempo. ¿Qué te inspiró a contar esta historia? Al principio creo que el punto de partida fue mi propia maternidad y el crecimiento de mi propia hija, ¿no? Y también tratar de pensar muchas cosas fueron simplemente preguntas, ¿no? Al iniciarse uno en la maternidad hay muchas cosas que conoce y otras que es pura incertidumbre y hay una construcción que se va haciendo día a día y en esa construcción aparecen un montón de lugares inciertos, un montón de miedos, un montón de preguntas que uno no puede responder y que hay que, bueno, encontrarlas viviendo de alguna forma, ¿no? Viviendo ese vínculo. Sí, fue algo que para mí siempre fue muy interesante, fue ver cómo yo cambiaba también de lugar dentro de un contexto familiar a partir del crecimiento y del nacimiento de un hijo, ¿no? Cómo ese hijo te vincula con un montón de miembros de la familia y se arman a partir de ese pequeño puente otras formas de comunicación, que tienen que ver con mi propia historia como madre y también como hija, ¿no? Un poco esa fue la idea. La película trabaja toda una trama familiar, trabaja diferentes maternidades, toca diferentes maternidades, de una cosa es la maternidad de Luisa, otra es la de la abuela, otra es la de la tía, digamos, pero de alguna manera hay como una idea también de desmitificar esta cosa de la imagen publicitaria de lo que es ser madre, ¿no? Digo, el conflicto y el no saber también es parte del amor en la construcción de un vínculo con un hijo. Todas las actuaciones son impresionantes, en este caso liderado por dos mujeres protagonistas, Ornella Delia y Erika Rivas. ¿Nos puedes comentar un poquito más de ese proceso del casting? ¿Cuándo sabías que tenías a tu Luisa y a tu Ana? Luisa fue la que entró primero, en realidad yo empecé a escribir el guión a principios del 2015 y te diría que cuando tuve una primera versión de guión mostrable, que habrá sido a principios del 2017 o fines del 2016, yo me reuní con Erika y le di ese guión, que era un guión bastante más inconsistente todavía, pero sí estaba planteado cuál era el universo y cuáles eran las problemáticas y las líneas principales, y tuvimos un muy buen encuentro con Erika, y ahí ella de alguna forma aceptó entrar al proyecto. Por supuesto no sabíamos cuándo se filmaría ni nada, o sea que fue también acompañándome en el proceso de reescrituras hasta llegar al guión que finalmente filmamos. Y en cambio, en el caso de Ana, el personaje de Ana, con Ornella, justamente por la edad que tenían las protagonistas, a las chicas que teníamos que buscar, había que hacer el casting muy cercano al momento del rodaje. Nosotros, un año antes de filmar, yo igual hice un pequeño primer casting donde no estaba Ornella,
que me sirvió a mí para seguir pensando este mundo de las adolescentes. Las entrevistas todas fueron muy ricas. Realmente cuando tomé la decisión de que Ornella iba a ser Ana, me di cuenta también, para mí fue como una claridad de tratar de entender qué Ana quería, ¿no? Porque había un montón de posibilidades de actrices interesantes, pero cada una imprimía algo diferente. Un gran debate fue, ¿elegimos una Ana que pueda desear y que sea deseada por los demás, o simplemente vamos a hacer una Ana que tuviera cierta curiosidad, pero que fuera una Ana un poco más, más infantil o más ingenua? Eso abría un universo enorme en la película, ¿no? Sobre cuál es todo el derrotero que ahí sucede. Y Ornella fue aceptando de alguna manera cada una de las propuestas y de ir acompañándome a mí también en la propia búsqueda en ese proceso de casting. Ornella no tiene nada que ver con lo que es el personaje de Ana, así que es un trabajo precioso de verdad de composición que hizo. La primera escena es bastante impactante, ¿no? Vemos a Luisa que se levanta en búsqueda de su hija en plena noche, no está en su cama, la encuentra desnuda, con sangre en las piernas, bueno, que hablamos simbólicamente, ¿no? De la menstruación, forma parte de ese simbolismo que utilizas. ¿Cómo pensaste en ese comienzo que es bastante impactante y sobre todo bien tenso? El comienzo fue la primera imagen que yo tuve de la película de los sonámbulos. Esas cuestiones que te pasan de que cuando uno es madre y estás durmiendo, dormís pero como con los oídos abiertos y los ojos, no sé, de alguna manera también, ¿no? Como es un descanso extraño, donde uno de alguna manera está pendiente. Y es muy, muy, muy extraña la sensación cuando de golpe ocurre algo en la noche y no lo registraste, ¿no? Como que hay algo que uno se pregunta de uno, cómo pudo haber sido, o si ese hijo te llamó y no lo escuchaste, o si ese hijo no llamó. Esas fueron ideas que siempre me daban vueltas en la cabeza con una hija chiquita, con una bebé, y lo puse, como la historia iba hacia el lado del mundo de los adolescentes, lo pensé en relación al personaje a estos dos personajes de esas edades. Apareció un día en mí esa escena y eso fue el disparador de la película, con muchas cosas que venía anotando y preguntándome. Lo que a mí me interesa de esa escena es que de alguna manera creo que resume algo de lo que la película entera va a desplegar, ¿no? Por un lado está esta idea del vínculo madre-hija, del crecimiento, de la imposibilidad o la dificultad de Luisa por dejarla ir y dejarla crecer, y al mismo tiempo hay una idea metafórica, ¿no? Que tiene que ver con el sonambulismo. Los sonámbulos, por un lado, más allá de que hay cuestiones puntuales de sonambulismo dentro de la película, para mí habla de un mundo, ¿no? Digamos, de ese estado donde uno está ni totalmente ni consciente ni inconsciente, pero que la vida sigue transcurriendo y uno puede seguir accionando en ese estado, donde hay una pulsión, y esa pulsión, en el caso de Ana, tiene que ver con un deseo, con una salida, con algo que no se puede, salir de una oscuridad hacia un lugar nuevo, y inclusive ese lugar nuevo es un lugar absolutamente desconocido, incierto, pero hay algo irrefrenable, ¿no? Es como la menstruación no se puede detener, la caminata de un sonámbulo tampoco, salvo que alguien lo detenga. ¿No? Entonces, algo de esa idea la empecé a trabajar y me interesó trabajarla también un poco desde el género, ¿no? Esta idea del thriller puesto en función de una película que trabaja el realismo. Me parecía que iba construyendo algo de este universo que se va a desplegar a partir de ese momento, ¿no? Esta idea de la premonición o de la intuición de que algo puede ocurrir, sin poder precisarlo, ¿no? Esta idea de las cosas que están un poco fuera de control, que me interesan también. Hay una enorme tensión, no solo en la primera escena, ¿no? Sino es algo que logras capturar desde el primer minuto y no se va hasta la implosión total de esta familia. Y algo que me gusta mucho es que en las conversaciones de la mesa, en las conversaciones familiares, no te enfocas en la persona que habla, sino más bien el enfoque está en las caras o las reacciones de las personas que están escuchando, ¿no? O sea, grabas más bien las reacciones. ¿Nos puedes dar unos ejemplos si eso fue parte de la tensión que querías crear?
como la película era una película más de clima, en el sentido de ir acumulando estas pequeñas escenas de pequeñas microviolencias, ¿no? De cómo se va armando un universo. Esta es la pequeña bolita de nieve que empieza a crecer y que en un momento es imparable. Eso era un poco para mí la búsqueda de la película. A veces cuando trabajás sobre una trama mucho más definida de primer acto, segundo acto, tercer acto, bueno, la historia misma te va llevando, y acá la dificultad tenía que ver justamente con tratar de desarmar esa idea de trama y de ir encontrándole un arco dramático a la historia, encontrándole pequeños puntos de tensión, que tenían que hacer ciertos puntos de giro para que la historia, por supuesto, avanzara. Entonces, lo más difícil durante la escritura del guión, y más que nada durante el rodaje, fue ir encontrando esos mojones, ¿no? Donde la película tenía que ir construyendo esa tensión en esas actuaciones, en esas reacciones, en esas formas de decir los textos, hasta llegar hasta este momento. Un trabajo muy, eso te diría, muy minucioso que hicimos en conjunto con los actores, las actrices y con la cámara, ¿no? Iván Gerasimchuk, que es el fotógrafo, fue alguien muy, muy compañero en ayudarme a ir resolviendo estas pequeñas escaleritas que teníamos que armar. No quisiera revelar demasiado de la película, pero sí me gustaría hablar de una escena por ser tan fuerte, ¿no? Por la violencia que capturas en ese momento. He leído en varias reseñas, algo que me parece interesante en Europa o los Estados Unidos, reseñas internacionales, nombran lo que es. Es un acto violento, es una violación que se ve. En cambio, en Latinoamérica, salvo que sean revistas no feministas o revistas que luchan por los derechos de la mujer, en muchos vías, por decir, en muchos vías comerciales, se habla más bien con la terminología de una joven busca su despertar sexual, la chica seduce, hablan de seducción, o sea, usan otras palabras. Me parece interesante porque, claro, es toda la temática que pasa, ¿no? Las cosas que pasan en Latinoamérica con respecto a la violencia contra la mujer. ¿Cómo describirías tú esta escena o qué pensaste, ¿no? Al crearla? Primero tiene la complejidad de ser un abuso intrafamiliar, que no es lo mismo que una situación abusiva o una violación fuera de ese contexto, ¿no? En las situaciones que se trabaja algo intrafamiliar aparecen un montón de otros pactos de silencio, situaciones, digamos, lo mismo que vas viendo de otra forma en esta familia, en todo lo que viste previamente. Digamos, si uno pensara cómo sigue esto, quizás es algo, empiezan a haber esos entramados de silencio familiar para poder seguir sosteniendo la idea de familia, ¿no? Ana está en una edad en la que no existe la moral en términos digo, hay un deseo, hay una curiosidad, hay una confianza, hay un cuerpos que conoce, que es el de sus primos, con los quienes ha crecido juntos, y esa confianza es violada, ¿no? De alguna forma. Esa curiosidad, esa inquietud, ese despertar del deseo, de alguna manera es vulnerado por alguien que pertenece a ese núcleo familiar al que ella de alguna forma le entrega la confianza. Entonces no fue tan difícil resolver el momento puntual del abuso, sino lo previo, ¿no? ¿Qué pasa con ese beso? Ese beso es un beso robado, es un beso consentido. Cuando Ana se quiere retirar, ¿por qué no puede retirarse? ¿Entendés? Porque esa posibilidad de tener curiosidad y de querer explorar algo la convierte en una víctima. Para mí ese es lo más delicado, ¿no? Tiene que decir no, hace falta que diga no. O sea, digo, toda esa construcción de ese momento es lo más delicado, y creo que, digamos, si uno piensa en la infinidad de despertares de esta temática que encontramos desde Estados Unidos, en Argentina hay un movimiento muy fuerte que vino acompañado con el Ni Una Menos, y también desde las generaciones más jóvenes, en las que para mí hay muchísima claridad en cómo se están parando estas cuestiones. No hay una mujer de la edad que conozcas que no haya pasado por una situación abusiva de alguna forma, digo, sea con un colectivo, en la calle, en una situación laboral, en una situación en la escuela. Entonces, digo, me parece que es interesante revisar esos lugares, ¿no? Esos lugares
en las que quizás para otras generaciones hemos naturalizado en muchos casos, pero me parece que es momento de que eso ya no siga. Entonces eso para mí es lo interesante. Sí, es un despertar que es vulnerado por alguien que no está escuchando lo que esa mujer quiere en ese momento. Es una adolescente que está borracha, hay un adulto que no contempla y que no escucha. Siendo una mujer que trabaja profesionalmente en el cine y al haber escogido dos protagonistas, ¿tú sientes que hay como un cambio en el cine profesional, o sea, en el mundo audiovisual profesional del cine argentino? ¿Hay un cambio con respecto a todo lo que es sexismo, machismo, debido al movimiento feminista que hay? Digamos, yo no siento que haya tenido mayores escollos por ser mujer, pero sí es cierto que hubo muchas situaciones en las cuales uno tiene que como sobreponerse y casi demostrar que uno puede más que un hombre, digamos, para poder seguir teniendo determinados lugares o obtener determinadas cosas. Yo pude desarrollar mi carrera, pero no quiere decir que yo sea el parámetro, porque así como a mí me pasó eso, a muchísimas mujeres, digamos, quedaron sin la posibilidad de desarrollar sus proyectos, eso es real y sigue pasando hoy por hoy. Como mujeres estamos siempre muy ocupadas en nuestras profesiones, pero también en un universo de cuestiones que tienen que ver con la casa, con lo familiar, con los hijos, o sea, cuestiones históricas que de alguna manera, trabajando en cine también, como en cualquier otro ámbito, lo ves. Yo creo que aquí, a partir de, te diría, del gran crecimiento, de aparición de las escuelas de cine, del desarrollo del Bafisi, todos esos cuestiones que ocurrieron alrededor del año 2000, te diría, empezaron a haber cada vez más directoras en desarrollo y también lugares de los llamados de poder, si querés, dentro del mundo del cine, ¿no? Productoras, digamos, como cosas que empezaban a desarrollarse muy fuertemente. Así todo, la diferencia existe, todavía no se ocupan los mismos lugares, hay diferentes movimientos de mujeres dentro de las agrupaciones de cine y también por fuera, intentando, bueno, sostener estas ideas del cupo, sostener necesidades de paridad. Hay como todo un movimiento que, bueno, viene también acompañado de esto que venimos hablando antes de los distintos movimientos feministas. A veces los hombres dicen, bueno, tenemos que comernos un montón de películas malas de directoras mujeres por el tema del cupo, ¿cuántas películas de hombres también hemos visto que son malísimas y nadie cuestionó nada, ¿no? Es todo parte de lo mismo, me parece. Y yo creo que no lo hago solo en defensa de las mujeres, sino también en defensa de los hombres. A mí me encanta el mundo masculino, pero me parece que es hasta liberador, si lo pudieran pensar también de otra forma, sentir que las cosas van un poco más parejas. De hecho, que por más cuente la historia de una familia argentina, no solo es una película argentina, ¿no? Se ha visto, se ha estrenado, tiene mucho éxito a nivel internacional. Justo ahorita la película está, bueno, es la nominación oficial de Argentina para los Oscars. ¿Cómo quisieras que un público internacional perciba esta película? ¿Qué quieres que tomen como mensaje principal? Creo que la película habla por sí misma, o sea, a mí me gusta que el espectador pueda sacar sus propias conclusiones más que decirles qué es lo que tienen que encontrar en la película. Me parece que si bien tiene algo que es muy argentino, también tiene algo absolutamente universal, ¿no? La idea de la familia, la idea de los conflictos, la idea del crecimiento, la idea de lo vincular, me parece, digamos, y esta temática final que tiene que ver con el desencadenante de la película, creo que son cuestiones que de alguna manera tienen un corte transversal, que es universal, y que me parece que es interesante para mí, para un espectador, bueno, animarse a ver esa película, y también para muchos otros espectadores ver un cine que quizás es distinto, ¿no? que tiene otro tiempo, que tiene otra forma de construcción, diferente a la que, bueno, estamos acostumbrados a ver cuando prendemos una pantalla, muchas veces. Así que nada, ojalá encuentren algo de la película que los movilice y que les haga pensar, si no es en su propia existencia, en la de los otros, pero me parece que es eso, dejarla ahí abierta para que el otro pueda completarla. ¿Qué pasa? ¿Te cae bien ahora? ¿Quién?
estoy cuidando, soy tu mamá, me preocupo. ¿Todavía no te acostumbraste a cómo es esta familia? Quiero que podamos ver las cosas del mismo modo. ¿Y cuál es el problema si las vemos distintas? ¿Nunca quisiste hacer la tuya? ¡Pará, Luisa!